Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Tiempo de psicología, con Pilar Muñoz. Tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, Would you sing We Shall Overcome with me, please? someday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Romanos 8:15. Las víctimas de la violencia escolar suelen ser menores tímidos, estudiosos, funcionales y adaptativos. Estas actitudes deseables para conseguir el éxito escolar son las causas y catalizadores para ser elegidos como chivos expiatorios por parte de los agresores. Los agresores, a su vez, no disponen de estrategias de afrontación, superación o ayuda para comprender sus necesidades y sus conflictos internos o externos. Es la tormenta perfecta para que se establezca el ciclo del terror, en el cual la víctima se siente atrapada, sola, aturdida y estigmatizada, mientras que el agresor se siente reforzado, admirado y temido por el resto de iguales, convirtiéndose en intocable, imponiendo la ley del silencio para todos. El comienzo no es con una violencia física descarnada y evidente, sino psíquica, sutil para los observadores, pero directa para la víctima. El comienzo puede ser una burla, pasando por el mote, la extorsión y la exclusión. Entonces se abre la veda para las agresiones contra el señalado como débil, como friki, como empollón. Esta persecución inmisericordia va más allá del aula, traspasa el recreo y las puertas del colegio. Se cuela en la intimidad de la víctima, en sus dispositivos móviles, en su intimidad de la habitación. Los agresores, ante el silencio, el miedo de la víctima, el desconocimiento por parte de la institución educativa o familiar, hace que se crezcan e intensifiquen su actitud hostil y cruel. La vida emocional y cognitiva de la víctima se deteriora con mucha rapidez y comienza la alarma para los adultos que le rodean. Se observan estados de ansiedad, insomnio, depresión, falta de motivación al estudio, absentismo escolar y, en los casos más extremos, se puede llegar al suicidio. Porque no hemos nacido esclavos, sino libres. Es indispensable hacer un planteamiento integral e integrador para dar respuesta a dos sufrimientos con valencias distintas, a las víctimas y a los agresores. La salida de la esclavitud pasa por aprender y enseñar a ser y a estar, entrenarse en el control de las emociones y la distinción entre la realidad del igual y la ficción de la destrucción. La realidad que nos rodea nos ha de convertir en sujetos libres y colaboradores. Hemos de enseñar a salir de la esclavitud a tantos niños y jóvenes que están atrapados en sufrimientos distópicos. Someday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. Pues muy buenas noches frías de este mes de noviembre que se despide
y que saludaremos con esperanza al tiempo de Adviento, que nos anuncia la llegada del sol que nace de lo alto. Sean todos muy bienvenidos. Están sintonizando con la radio más libre de la radiodifusión española, la radio de la Madre de la Virgen, que no es otra que Radio María, la radio de todos nosotros. A esta hora y cada 15 días les ofrecemos el espacio Tiempo de Psicología y en él tratamos y analizamos temas de impacto, unos más actuales y otros más atemporales, pero que en una medida u otra nos afectan a todos. Hoy contamos con la pericia y generosidad en la parte técnica con la compañera Mónica Martínez. Gracias, porque sin vosotros no sería posible esta emisión ni ninguna. Al frente del programa y siempre, siempre a su servicio y atenta a sus demandas, les habla Pilar Muñoz, psicóloga educativa, y al frente del libro de la sabiduría y la experiencia, y ya preparada para el tema de hoy, en el otro micrófono contamos con nuestra colaboradora y amiga Carmen Sánchez Franco, psicóloga clínica, y como ya saben, con dilatada experiencia en el acontecer psíquico y mental, más de 30 años de experiencia desde su gabinete y con su buen hacer a sus espaldas. Muy bienvenida, Carmen, y muy buenas noches. Muy buenas noches, Pilar, muy buenas noches a todo el equipo técnico, a todos los que nos escuchan y a los que se olvidan de escucharnos. Muy bien, Carmen, muy bien. Pues hoy abordaremos un tema muy actual, demasiado frecuente y que desde hace no tanto tiempo, Carmen, ha saltado a los medios de comunicación con frecuencia, el bullying escolar. Una realidad, una tragedia silente que sobrecoge por su crueldad y por darse entre población infanto-juvenil en entornos que deberían ser provechosos, satisfactorios y seguros, como son los colegios. Pero, Carmen, bullying ha existido siempre, bullying es más propio llamar bullying ahora. Cuéntanos. Bueno, yo creo que de alguna manera ha existido siempre. Como existe ahora, no ha existido más que ahora. Ujú. Y ahora no digo este mes, Sí, sí. digo en estos últimos años. Ujú. Porque eso de Cuatro Ojos, Dumbo, Asteris, Gordo. Enanito, bueno, eso a la orden del día. Ujú, Eran cosas más pasajeras, por ujú. regla general. Es decir, la maldad no es de ahora, la maldad Ujú. es desde la noche de los tiempos, ¿no? Claro. Pero, por regla general, esas cosas, de hecho, te hacía bullying hoy Javi y dentro de 4 años erais uña y carne. Exacto. Javi, tú, ¿no? Ujú. Ahora es otra cosa. Ahora el daño está más retorcido, más calculado. Ya no es solo el acoso, el avergonzar, el acobardar. Es que además, mientras que mis amigos te pegan y tú lloras, yo lo grabo y lo subo. Es que eso es terrible, Carmen, eso es muy Claro, actual. es que esto no había existido nunca. Claro. Y no solo porque no existía la, la posibilidad técnica de hacerlo, Ujú, sino porque cuando tú te metías con un compañero, ujú. sabías que estaba mal. Exacto. Entonces te escondías, ¿no? Ujú, Como cuando rompías algo, entonces te escondías. O cuando le quitabas el boli a tu padre de la mesa ujú. o a tu madre del bolso. Pío, pío, que Y yo no he sido. yo, no- Claro, ¿y qué hace en tu cartera? Ah, no sé, claro, ¿vale? Y de ahí no te sacaban, vamos. claro. Pero desde luego nunca querías exhibir. Esto es. Y yo cada vez que los veo no tengo muy claro si lo que quieren exhibir es el acogotamiento que tiene la víctima o El mira el lo que envalentonamiento. soy capaz de hacer. Eso es, eso es, eso es. Y es terrible, claro que sí, es terrible porque no para, además, no para, Ujú, ujú. no para. Y desgraciadamente es verdad que no siempre acaban en hechos sin reparación, pero casi siempre acaba mal. Ujú. Además de que, fíjate, no puede acabar bien,
porque el que se marcha del cole es el agredido. Exacto, ahí Es te voy. decir, Que es que hay que doble castigo. claro, que es que me castigan a mí porque me han Mm, pegado. exacto. Y este se queda tan fresco aquí. Y este se queda no solo tan fresco, sino que ha ganado y Claro, objetivamente ha ganado. totalmente. Se lo Ya, podemos vender a la víctima como vas a estar mejor, se van a acabar los problemas, pero siento una gran injusticia y una gran impotencia. claro. Porque además, Carmen, es que el conflicto del bullying no solamente se queda entre los niños, es que es No, un no. malestar en el centro educativo, Sí, es sí. que las familias se ven afectadas. Además, las familias siempre temen una valencia, que es que mi hijo sea víctima, Sí, pero sí. no contemplan que tu hijo pueda ser el agresor. No, no, esa es la otra parte de la cuestión. Y es que ya hemos hablado en este medio muchas veces de lo, entre comillas, abandonados que están los niños. Exacto. Y me sienta mal decirlo y sé que a mucha gente le va a parecer fatal que lo haya dicho, pero es que es lo que veo, Claro. es lo que veo, es que en una casa eh, eran muy pocos los que se escapaban al control de las miradas. Ujú. Si Y comías tanto. más, porque comías más. Si comías menos, porque comías menos. Ujú. Pero nada dejaba de ser tenido en cuenta. Mm. Y oye, ¿y Y este estuche que no es tuyo, de dónde lo has sacado? eso es, no. No, que me lo ha dejado Pepa. Pues Vale, devuélveselo, pero vale. Hay normalmente que era devolverlo devuélveselo. porque se puede perder, ¿eh? Claro, claro. ¿Ya le has dado las gracias a Pepa? Mm, Las gracias. No te había dejado el estuche. claro. Es decir, para los padres era menos vergonzoso que el niño hubiera quitado a la niña un estuche Ujú. a que él no lo corrigiera. Eso es, Y, eso y es. ahora no. Ahora Claro, no, porque no tenemos, primero casi no tenemos tiempo. mm, Y luego casi tampoco mucho interés. Aunque la gente se ponga un poco de los nervios con esto que digo. Pero es que hay cosas que solo sin el interés pueden ser posibles. claro. Además está muy polarizado, tanto el equipo docente como las familias están muy a la defensiva. A ver qué te ha hecho el profe, a ver qué, vamos y denunciamos. Los profesores se sienten muy atados de pies y manos de ¿y qué hago con esto? Sí, sí. Y bueno, vamos a ver si pasa el tiempo. Eh, es decir, que también las leyes son muy garantistas. Es verdad que no se puede aplicar medidas coercitivas, pero tampoco medidas garantistas de, bueno, no ha pasado nada. Claro que Claro, tiene que pasar. mm, Y tiene, por eso los centros educativos tienen unos especialistas que en tu época y en la mía no existían, los de pedagogía terapéutica, los orientadores, los asistentes sociales del ayuntamiento. Hay muchas figuras, incluso la policía, ¿no? sí, sí. Y con muchas figuras que están participando en los posibles bullyings, resulta que afloran que tampoco es garantía de un colegio religioso, de un colegio carísimo, de un No, no, colegio en medio del campo, de un colegio en medio de la moraleja. Es que no es garantía de nada. no, no, no es garantía. Es más, te diré que muchas veces eh, aparece que en los colegios donde hay un mejor estatus, hay más problemas de estos. Claro, claro, Muchísimas veces, ¿eh? sí. Partiendo por la situación objetal de cómo vamos vestidos. El uniforme Sí, sí, estandariza mucho. sí, sí, Eh, totalmente.
Pero toda la parte objetal de estudio, porque antes eran carteras como muy homogéneas, pero es que Sí, sí, ahora de la marca tal, de la marca cual, la cantidad de cuadernos y de material que hay con N merchandising, eso va distinguiendo a unos alumnos de otros. sí, sí, Y totalmente. Además, el hecho de que esto sí que lo conseguía el uniforme, que no se pudieran hacer distinciones, pues es que no tiene prácticamente ningún valor, claro, ningún valor. Es decir, está como muchas veces hasta ridiculizado, ¿no? exacto, Y sin exacto, embargo tenía una finalidad. ujú, Aquí todos somos de aquí, exacto, esto es la casa de todos y todos venimos a hacer aquí esto. claro, Y claro, esto nos distingue de los que van a los toros, de los que van al fútbol, de los que van al cine. claro, claro, Y hacía un factor de equipo. Yo alguna exacto, vez me encuentro con gente que ha ido a colegios que no eran el mío, pero era mm, eh, contra los que el mío jugaba, por ejemplo, sí, a voleibol, ¿no? Y exacto. entonces había coles hombre, el tuyo era el mejor, claro, porque era tu cole. Sí, Pero había coles que decías, este me gusta también. sí, sí, sí. Ahora nada, o sea, es que hay cero, o da la sensación al menos, ¿no? De que cada vez hay menos gusto Sentimiento por de pertenencia. sí, Mm, porque es como si, bueno, estoy aquí porque tengo que estar aquí. claro, Y eso también influye en que, pues si aquí no hay nada especial, los de aquí tampoco son especiales, ¿no? claro, Que claro. esto era muy gracioso cuando encontrabas algún pegón, eh, y los niños eran pequeños, ¿no? Y siempre decía, pero tú pegas así a todos los niños pequeños. ¿Tú no tienes un hermano? Sí, a mi hermano no. Claro. Claro, claro. De Decía, hecho, claro, tu hermano grande, ya. claro, el anuncio de Primo de Zumosol va de eso, Hombre, claro. va de la Mm, defensa porque el que no teníamos un hermano mayor allí, pues estabas más desprotegido. claro. Pero la cosa, como dices tú, no se iba de manos. Y es que el perfil, que es otra pregunta que te quería hacer, el perfil de víctimas y agresores ha cambiado sustancialmente. Hombre, yo creo que sigue habiendo el mismo perfil, porque la víctima casi siempre era el niño más retraído, ¿vale? Y Sí, esto sigue siendo el sí, niño más retraído. pero el estudioso en nuestra época no, y ahora sí. Bueno, en Pollón no Sí, era un halago, sí, pero ¿vale? al El final, problema es que, sí, sí, cuando sí, había distribución de notas, el más malote, porque era por carencia, callaba. Pero es que claro, ahora el empollón, el friki, porque ahora no se dice empollón, es friki, eh, termina mimetizándose y diciendo, si esta angulación de mi personalidad está provocando la agresión, ergo no estudio. claro, claro. Pero sobre todo es que no había ese nivel de escarnio ampliado. Porque ahí se enteraba tu primo, ahora aquí se entera tu primo, el vecino, porque claro, si es que Ahí está, lo ahí está. difunden, entonces tiene peor arreglo, incluso para que se hagan las paces. ¿Cómo voy a Mm, hacer las paces si se han enterado todos los vecinos de mi casa de que yo estaba llorando? claro. Y, Claro, y, y a mí se me ha dado aquí varias veces, no una, porque si fuera una, pues no luego traería a colación como algo que se repite, y es que la víctima que ha sido en cuarto se convierte en agresor en sexto. sí, muchas veces. Esto muchas veces. Y es porque no hay ningún tipo de arrepentimiento en ese exhibicionismo que es el hacerlo público y notorio. Mm, No cabe el arrepentimiento, claro, no cabe. claro.
Y Porque, tampoco, por tanto, cabe hacer las paces. También antes, cuando ocurría algo entre los niños, la profe claro, informaba de que tu niño ha pegado y de que el tuyo ha llorado. claro, Y entonces ahí delante les obligaban a hacer un propósito de nunca más lo haré. claro. Y venga, y daros la mano. Y ven, pero es que nada de eso es algo con lo que se cuenta ahora mismo. No, y Es además más, el eso careo mismo, es todavía peor. eso es. Ahora mismo eso lo único, es para lo único que serviría es para aumentar el malestar. Exacto, Entonces, exacto, lo mires por donde lo mires, pues siempre ha existido, sí. De esta sí, manera, no. ¿Esta claro, manera es peor? Sí, sí. muchísimo peor. Carmen, ¿y crees que, yo lo creo, aunque hay autores que dicen que no específicamente o que no hay estudios concluyentes, la cantidad de pues películas, series, anuncios, cómics de violencia no facilita la inhibición? Bueno, no la facilita, pero yo no le doy a eso el mismo valor porque tradicionalmente la flecha, la pistola, la espada, el juego de polis y ladrones, todo estaba un poco también en, en el cuadro de lo bendecido, ¿no? A esto juegan los chicos, Sí, sí, pero ¿vale? ahora es Pero demasiado descarnado. claro, sí, sí, El es que, niño está en su habitación, que las tecnologías pasan excesivamente pronto a tener una exclusividad en el niño, porque antes todas esas películas de Bonanza, de tal, las veías con la familia y la familia era la distribuidora y la modificadora porque podía decir, pero esto es una barbaridad, pero bueno, ¿qué está haciendo este niño? ¿O qué? Es decir, que que existía no esa hay regulación en claro, el si es que no hay visionado. arrepentimiento. Claro, Ya te claro, digo, no hay arrepentimiento, tampoco el padre a veces piensa que tenga algo él que hacer. claro, claro. Esta es la otra parte, ¿no? Si no te escandalizas un poco tú de ese tipo de acontecimientos, pues el niño menos, Claro. el Y niño menos, ¿no? Y sobre todo, nadie se pregunta, ¿qué le pasa al agresor para tener que agredir así? eso es que hay para mí hay 2 víctimas. Claro, sí, sí, Eh para eh mí eh, también. claro, hombre, evidentemente te da, más empatía el que sufre la injusticia, pero es que el agresor puede estar sufriendo una injusticia familiar, Sí, social, sí, no, y personal. suele ser, Hombre, ¿eh? claro, Suele claro, ser una claro, manera que yo tengo de vengarme de lo que no me puedo vengar, ¿eh? claro, Esto claro. muchísimas veces, ¿no? Y que curiosamente en muchas circunstancias, no digo en todas, pero en muchas llamas a los padres del agresor y tampoco aparece. Sí, sí, no, y si aparecen es para negarlo. Claro. O usted no conoce a mi hijo es buenísimo en casa. Sí, sí, Claro, todo eso complica muchísimo la sí, rehabilitación, el sí, tratamiento. Enseguida aparece la amenaza de cuidado que voy a los medios y digo que sí, están sí. acosando, que Mi hijo es buenísimo y no ha llegado el niño a la esquina y le está pegando unas palos porque a mí no me avergüenzas tú más. exacto, exacto. Con lo cual, el niño que va a reproducir al día siguiente, pues lo mismo, ¿no? Em, Claro, una cosa que lo más impactante y lo que impide la intervención rápida es el silencio. claro, todos los demás callan. Y la víctima calla por vergüenza. Sí, sí, claro. La víctima calla por vergüenza. Pero Y te digo, cuando tú llegas del cole y llegas a lo mejor con sangre en la nariz, ujú, te tendrán que preguntar. claro, Y tú dices, no sé. Y mm, a la tercera que dices, no sé, te están llevando al pediatra. claro, Pero claro. es que, ya te digo,
tenemos una vida tan complicada, muchas veces tan enajenada de lo importante, que muchas veces estas cosas no las vemos porque ponemos muy poco interés en verlas. Exacto. Y te voy a decir, voy a abrir otro melón. Sabes que, bueno, pues yo he pertenecido a la función pública del magisterio muchos años y Ujú. me era más difícil, Carmen, eh, desenmarañar un bullying hecho y producido por niñas que por niños. Sí, claro, Mucho más difícil. claro. ¿Nos puedes decir, que yo tengo mis propias teorías, ¿nos puedes decir por qué es así ese diferencial? Hombre, yo creo que también eh, la niña está casi siempre, igualando la edad, está un poco más madura. Sí. Y la maldad más madura no es una maldad mejor, sino una maldad más terrible. Ujú. Y Sí. luego, esa misma represión que en muchos casos todavía se tiene con las niñas, Ujú. también hace que el resentimiento muchas veces sea muchísimo más terrible, ¿eh? Mi teoría es que el cerebro de las niñas, fundamentalmente por cultura, por aprendizaje, es más relacional. Por lo tanto, tenemos más estrategias a edades más tempranas y entonces sabemos muy bien cómo es el desprecio, lo que le afecta a la otra Claro. de la ornamentación. Y el niño es un cerebro más práctico. Entonces, te meto una patada, te quito la peonza y Ahora luego, no, ¿eh? Ahora los niños es que son muy crueles, en general, sí, eso les muy, une. muy crueles. Que la niña, ya te he dicho, siempre está un poco más madura. Entonces, claro, sabe más. Sí. Pero yo lo que veo ahora en los niños es que es una crueldad un poco fuera de criterios evolutivos. Mm. Es más de Tienen, adultos sí, que de niños. sí, una maldad mala. Sí, No tiene nada que ver con te vas a enterar cuando salgas. sí, Que era sí, así, sí, ¿vale? Que sí, muchas veces hasta el profesor lo oía. sí. Es Bueno, que es que también hay acoso de los alumnos, sobre todo ya en secundaria o en bachiller, a los profesores, que tienen totalmente, auténtico claro. miedo. Sí, sí, claro. Pero si les hemos quitado toda la autoridad, Ahí, ¿qué eh, esperamos? ahí. Claro, es que eso no falla. Y los niños además han sido entronizados como tiranos. Claro, Entonces, todo lo que diga mi niño va a misa. sí, sí, porque es como lo que diga yo. Exacto. Entonces, ¿qué va Entonces, a saber este profesor? claro, Con lo es que es cual, así. te es más difícil entrar en una colaboración, que es lo que debe ser del centro educativo con los padres. Porque claro, antes había una población escolar mucho más homogénea. Sí, sí, Ahora, sin entrar en matices políticos ni sociológicos, pero hay clases heterogéneas donde te encuentras orientales, magrebíes, sudamericanos, españoles. Eso ya en sí trae familias, maneras de criar distintas, encontronazos y conflictos distintos. Claro, eso facilita mucho el conflicto, mucho. claro, sí, sí. Facilita, es la manera que tenemos de vivir lo que facilita que las cosas se desborden con mucha más facilidad. Claro, Y, claro. y por tanto, como estamos hablando de niños y estamos hablando de sujetos todavía no con mucha capacidad de autocontrol, pues el desquiciamiento siempre tiene mucho peor Peores arreglo. consecuencias, claro. Claro, mucho peor. Vamos a escuchar, Carmen, si te parece, del Sí, Grupo sí. Faros al doctor Gabaldón, que lo resume bastante bien y luego vamos a tener el testimonio de una madre, de una familia que ha tenido 2 hijos con 2 acosos. Pero vamos a escuchar primero al doctor Gabaldón. El bullying
es un término en inglés que define un tipo de conducta agresiva, continuada, intencionada y perjudicial entre jóvenes. Quizá la traducción más factible al castellano sería el de acoso escolar. Cuando me refiero entre jóvenes, no me refiero únicamente a adolescentes. Sería un error pensar que el bullying se da únicamente en escolares adolescentes. Se puede dar también en escolares, niños de primaria y hasta incluso en parvularios. Es una relación completamente asimétrica, donde un grupo de personas o una persona ejerce de una manera continuada una agresividad que puede ser verbal, física, o incluso lo que sería el ninguneo, el aislamiento social. Es decir, las agresiones, dependiendo del grupo de personas o de jóvenes que agreden, esto es, generalmente en chicos las agresiones suelen ser más físicas, aunque cada vez más el bullying femenino aparece este tipo de agresiones, pueden ser agresiones más de origen verbal, como son los insultos, o puede ser el tipo de bullying más femenino, que es la exclusión social o el ninguneo. Se da además en varios niveles de relación. Hay un niño que es la víctima, generalmente una persona vulnerable, y que generalmente puede ser vulnerable porque es incapaz de defenderse desde un primer momento, y una persona o grupo de personas que la agreden, con varias modalidades. Hay la persona que agrede directamente o indirectamente, los espectadores pasivos de esa agresión, los espectadores poco activos que dan y que pueden defender al niño, y la víctima o víctimas. No tiene por qué ser una víctima, sino puede haber incluso más niños. Es un modelo de relación que, curiosamente, hay que diferenciarlo de lo que son las agresiones escolares. El bullying o el acoso escolar es una agresión continuada. No tiene que ver, ni mucho menos, con las relaciones aisladas que cualquier persona o conflictos aislados pueden tener en la escuela y que generalmente se resuelven al poco tiempo. Es una agresión continuada que puede durar semanas, meses e incluso años. En el bullying, además, es importante tener en cuenta una característica, y es la ocultación de este fenómeno generalmente a los adultos que lo rodean, la familia y el centro escolar. Generalmente son los últimos en enterarse. Es un tipo de conducta que queda completamente oculto y que es, por tanto, muy difícil de identificar y, por tanto, muy difícil de resolver. Porque además la continuidad lleva a una especie de conspiración de silencio, tanto en las víctimas como en los victimizados. Es, por tanto, una situación que se debe gestionar muy bien en el colegio y gestionar desde la educación en valores. Generalmente el bullying, si habría que pensar en una causa, una de las causas es precisamente esos valores que damos a los niños, malintencionados, de que la violencia o la nula capacidad de diálogo o la agresividad son elementos a tener en cuenta, y no precisamente la resonancia afectiva o la educación en valores emocionales. ¿Qué repercusión tiene el bullying en el niño? Generalmente encontraremos una bajada del estado de ánimo, un aislamiento relacional, unos miedos o temores a ir al colegio o a unirse al grupo de amigos, y esto es algo que debe ser detectado tanto por la familia como por el colegio. El bullying, yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene es que sea el colegio el que, mediante el diálogo y la gestión de los conflictos, solucione esta situación. Pero el niño en muchísimas ocasiones requerirá también una ayuda a nivel psicológico para recomponer precisamente su baja autoestima. Pues no hay más preguntas, señoría, pero sí hay que hacer partícipe ahora mismo y en este momento en nuestra mesa camilla a una madre afectada que ya pasamos a saludar. Alicia, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias a Buenas vosotros. noches, Gracias. Alicia. Gracias por tu participación generosa y valiente. Cuéntanos tu experiencia, Alicia. Bueno, pues habéis hablado de distintos tipos de familias. Bueno, más bien yo creo que el bullying nace en la familia, en el seno de la familia, esa actitud. Más que bullying, a mí me gusta llamarlo intimidación, ¿vale?
Y surge porque hay como dos tipos de familias, a mi parecer, después de mi experiencia con el bullying que sufrieron mis dos hijos, ¿vale? La vieja escuela, que es la que habéis definido fenomenal, la de nuestros padres, Sí. y la nueva escuela. Y convivimos en este siglo XXI familias de ambas. El caso de mi hija empezó en cuarto de primaria, ¿vale? En cuarto de primaria había un niño que, bueno, la amenazaba con pegarla. Es más, iba más allá. Amenazaba con que él se iba a tirar contra las gradas, iba a acusar a mi hija de que le había tirado y le había partido un brazo. Yo fui a hablar con el colegio y ese tutor me dijo, no, es imposible, ese niño es de buena familia. Fíjate tú. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros seguimos a mi hija, seguimos dándole consejos y demás. Debo destacar, ya como una anécdota, desde entonces a las tutorías voy con traje, no sea que piensen que mis hijos no son de buena familia. ¿Vale? Vale. Sí, por sí. si acaso. Muy Porque es aclaratorio. lo único que le diferenciaba, ¿sabes? Entonces, por si acaso. Llegó primero de la ESO Ujú. y todo saltó un 27 de octubre del 2023, ¿vale? Pero la niña llevaba sufriendo esa intimidación desde septiembre. Esto era a finales de octubre, es decir, la niña había sufrido en silencio un mes y medio el que le llamasen Claudio cada vez que ella salía a exponer algo, cada vez que ella sacaba un sobresaliente, porque como habéis indicado, uno de los problemas que tenía mi hija era sacar buenas notas. Claro. Ese era el problema. Según los profesores, porque era muy perfeccionista y se la daba bien todo. No se la daba bien todo, a nadie se nos da bien todo. Simplemente, bueno, pues ella tenía disciplina, tenía trabajo y sabía que cualquier asignatura era importante. En mi casa no existe la asignatura María, ¿vale? Claro. Entonces, le llamaban Claudio, le llamaban hombre vestido de mujer. Eso lo sufrió y más insultos, daba igual. Si salía en la Eucaristía de inicio del curso, mientras ella leía la lectura, el grupito, siempre encabezado por uno es el acosador y los otros son los que le tienen miedo y le siguen, simplemente. Ellos seguían llamándole Claudio, nadie lo escuchaba excepto sus amigas, ¿vale? Nadie más. ¿De acuerdo? Pero un 27 de octubre tengo que felicitar a las nuevas tecnologías y el que tu hijo participe en un grupo de WhatsApp de clase, pero el que tú controles ese grupo de WhatsApp de tu hijo. Entonces, de repente recibo, mi hija en menos de una hora recibió más de 275 mensajes. Claudio, con voz de hombre, eres un hombre con vestido de mujer, y muchas más vejaciones que creo que no es el momento de nombrarlas, ¿vale? Nosotros controlábamos el WhatsApp de nuestra hija a través de una tablet. Entonces, bueno, nosotros hicimos copia de todo ello, aparte de imágenes subidas de tono y demás. Y cuando llegó nuestra hija, que ya practica ballet, la dijimos, ¿qué ha pasado? Y es cuando la niña pues se derrumbó. No se atrevía a contarlo, a nosotros los padres por no preocuparnos, porque encima ellos piensan que son un problema para los padres. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste, que tengan ese sentimiento de que son un problema. Nosotros accedimos al colegio, podíamos haber accedido directamente a la policía, pero bueno, nosotros como somos de la vieja escuela, pensamos que el colegio y los padres somos un equipo. Pero fuimos dolidos y les dijimos, o denunciáis vosotros o denunciamos nosotros. Todo esto llegó, lógicamente, hasta la Fiscalía de Menores, ¿de acuerdo?
porque el acoso había sido fuerte, claro, la habían puesto en evidencia, la habían destruido su autoestima. Entonces, ¿qué recibió mi hija? Pues lo único que recibió mi hija fueron unas cartas escritas de los acosadores. Eso es lo único que recibió, ¿vale? De todo. Cartas que renunció a ellas, lógicamente. Yo también lo hubiese hecho. Tú entras en Copilot y te escribe una carta estupendísima de perdón. Pero el perdón es otra cosa. Claro. El perdón es un arrepentimiento. Y mi hija nos lo decía hace unos días. Ella no quería el perdón de ellos. Ni porque ella piensa que ella no. Los otros no esperaban que fuesen perdonados. Les daba igual. Durante 2 años estuvo conviviendo en la misma clase con esas personas hasta que el año pasado, pues obligamos a que la tenían que poner con sus amigas, que se tenía que sentir protegida. Debo destacar que sí que ha habido profesores que han dado el todo por ella, El departamento de orientación, ausente. ¿Vale? Ausente totalmente. ¿De acuerdo? Sí que hay profesores y muchos de ellos que han apostado por ella, que la han apoyado, que la han consolado, porque al final después estas burlas continúan, porque cuando a una persona la pones en evidencia, pues estás abriendo, como se suele decir vulgarmente, un melón, ¿sabes? Y entonces, pues hace 2 meses expuso un trabajo y unas niñas se reían. Yo creo que porque no entendían lo que estaba exponiendo mi hija, así de claro, pero reírse hasta caerse de la silla. Ya. ¿Vale? Que ya es una falta de educación al profesor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tuvimos que, claro, asistir a terapia. ¿A que sí? Pilar. Pero, y aparte de esa terapia, recibió otra terapia, que fue la danza. Gracias a ello descubrió que que la mejor medicina era bailar. Aquello que había empezado en un hobby, pues se había convertido en su mejor medicina. Esto lo digo ¿por qué? Pues porque hay muchos padres que seguro que nos están oyendo, que están sufriendo igual, y que, bueno, que a veces igual de algo negativo encuentras lo más positivo que le va a servir para siempre a ese niño, a ese chico, ¿sabes? Claro. Que puede ser su hobby, pero su hobby. Entonces, a raíz de ahí, pues claro, apoyamos 100% a ella pues en el mundo hija, de la danza. Claro. ¿De acuerdo? Alicia, Cosa muchísimas que en el Conservatorio gracias. de Danza hemos encontrado el apoyo. Pues muchísimas gracias. Carmen, que nos quedan pocos minutos, ¿qué quieres compartir con Alicia? Bueno, yo creo que Alicia, que lo ha vivido en primerísima persona y por duplicado, pues lo tiene claro, ¿no? Pero nada de lo que puedan hacer las familias por su cuenta acabará con el problema real que hay en este momento. Soluciona lo propio, lo suyo, que me parece lo mejor, lo que hay que hacer. Claro. Pero llegará otra mamá que no se llamará Alicia, lo mismo se llama Paloma. Otra que lo mismo se llama Isabel. Y el problema está ahí, porque los padres dicen, esto me pasa, y alguien que supuestamente sabe más dice, no es posible, es de buena familia. ¿Qué es ser de buena familia? Es que esto es ¿Qué es ser de buena familia? ¿Tener dinero es ser de buena familia? Ir con traje. Tener dinero. Claro. Tener más. Pero si nadie es más que nadie. Exacto. ¿Dónde vamos? Claro, es que con esos criterios. La aproximación primera del centro no pudo ser más descabellada.
descabellada, un despropósito, que los padres se sienten indefensos, que además dices, voy en el contexto donde está ocurriendo y me responden esto, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia Claro. dónde voy? Y además yo sí que me creo que la persona que dice esto no es posible, se lo está creyendo. Claro, Esto es lo peor. claro, Pero ¿desde dónde nos creemos y qué nos creemos? claro, Lo que nos es cómodo. ¿Qué exacto, nos creemos? exacto. Y que, hombre, la docencia ya ha tenido experiencia para saber cómo ha mudado las interacciones de los iguales. No te puede pillar de sorpresa en el año 23 que se estén dando estas cosas. Claro, Cuando unos padres te están denunciando con hechos, con conductas, con evidencias de WhatsApps, no puedes decir, hombre, no me creo porque es de buena familia, como si es de la Casa Real. Pues es que la maldad se distribuye como se distribuye y claro. porque puedes tener mucho dinero y un Lamborghini en la puerta para llevar al niño y no transmitir valores. Y comprendo lo de la niña. La niña no quería que le pidieran perdón, Claro, porque ya sabía que eso no era verdad. claro. Era Y una los niña, otros ¿no? tampoco Pero querían ser perdonados, sí, era una claro, niña. si es que no les importa. Claro. Y eso, desgraciadamente, cada día empieza más abajo. Sí, como ha dicho el doctor Gabaldón, puede incluso estar en infantil, Que sí, cada porque día más abajo. Y como exacto, bien decía esta mamá, esto empieza en la familia, ¿eh? claro, claro, Esa violencia, claro, bien porque sea contenida, bien porque sea expresa, eso empieza abajo, empieza en la exacto, cuna, ¿eh? exacto, exacto. Que en el fondo los padres que son llamados a capítulo para decir, oye, tu hijo tiene estos comportamientos, en el fondo de su ser saben que es verdad. Claro, y si no, y si no lo saben porque ellos no tengan ese nivel de conflicto, yo he visto algunos juguetes rotos por este niño tan poseído por la ira Ujú. y no es el destrozo normal de un juguete. Eso es. Por ejemplo, un indicador muy bueno y dices, oye, tú no Es has decir, visto si un esto, niño le saca al osito los ojos, los ojos y ese le es, raja por la mitad, ese no es el fin del del osito. juguete ni es una forma de desgaste del juguete. Exacto. Carmen, pues es que tenemos tantas cosas que decir, pero Claro, la verdad es que el testimonio de Alicia nos deja mudos, pero es que es el testimonio así cogido, en este caso no es al azar, sino que hemos contado con ella porque conocíamos su caso, pero hay tantos casos y esperamos que haya sido de ayuda para tantos, a lo mejor abuelos o padres que puedan sentirse identificados y que empiecen a actuar, como y, sea, y pero yo que voy a empiecen a abrir actuar. otro melón al albor de esta reflexión que dice, tiene que ser el colegio y tiene que ser educando en valores. Sí, Discúlpeme, ¿en qué valores? claro, es que hay que definir un poco. Perdóneme, ¿por qué solo el colegio? Claro, ¿Por qué no la comunidad educativa en la que entran los padres de ambos, mm, del agresor y de la víctima? claro. Y el consejo que debe haber de medios audiovisuales para Claro. decir, oiga, que dicen mucho en horario infantil y en horario infantil y dibujos infantiles que son terribles. Ya, pero han existido siempre. Siempre. Una de las Pues cosas más espantosas la Mónica hemos ya vivido tú y yo. nos está echando con la Nos música. echan, ya lo Gracias, hablaremos, Pilar. gracias, gracias. Un beso y hasta dentro de 15 días. Si quieren Buenas noches ponerse a todos. gracias. Si pueden y quieren ponerse en contacto con nosotros, le dejamos el correo tiempo de psicología @radiomaria.es, tiempo de psicología @radiomaria.es y también pueden escuchar en podcast este programa y todos los de la casa en www.radiomaria.es, www.radiomaria.es. Nos ha comido el tiempo. Hasta dentro de 15 días, que ya será Adviento. Dios les bendiga. Ooh.
Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.